todos ustedes, buenas tardes. Queremos agradecer a nuestros queridos invitados, a nuestros ponentes, por su entrega, por la voluntad de dar a conocer sus diagnósticos. Para nosotros son extremadamente útiles. Lo voy a relacionar en el documento que voy a desarrollar en esta ponencia. Sean ustedes bienvenidos y pido para todos ellos un aplauso generoso. Hay compañeros, lo tengo que decir así, que no advierten la importancia de extender la mira, de alzar la vista y mirar en un contexto más amplio, más allá de lo que tenemos conquistado en nuestra cláusula 64. El tema de nuestra defensa de la jubilación se conecta de múltiples formas con el tema de la defensa de la seguridad social, con el tema de la defensa de las pensiones y de las jubilaciones en otros contratos y en otras instituciones. Nosotros no somos una excepción, sí, a veces metidos en nosotros mismos, no advertimos que cuando conquistamos la cláusula 64, primeramente en el contrato de 1932, después reafirmado en el contrato colectivo de trabajo de 1934, y finalmente en el contrato colectivo de trabajo histórico de 1936-37, también otros gremios alcanzaban el derecho a la jubilación igual que todos nosotros. ¿Por qué? Porque discutíamos más colectivamente. El sindicato fue promotor en 1935 de una organización que hoy quisiéramos que estuviera presente, el llamado Comité Nacional de Defensa Proletaria, en donde se reunían las dirigencias de la mayor parte de los sindicatos nacionales de industria y en donde el tema de la jubilación era un tema de discusión y era un tema que, además de discutirse y de luchar por él, se iban conquistando en los contratos colectivos de trabajo. Por eso, cuando se revisan en los vestigios que quedan del contrato colectivo de trabajo histórico de Pemex o de otros sindicatos, vemos ahí una especie de cláusula 64 que está muy conectada a lo que nuestros dirigentes históricos, Breñalvídez, Paulín, Espinosa Casanova, etcétera, planteaban y lograban alcanzar en nuestro contrato colectivo de trabajo. Es decir, el derecho a la jubilación que alcanzamos en 1936 no se dio como una ave rara en el contexto nacional, sino que fue compartida con la lucha obrera de aquellos años y conquistada por muchos otros trabajadores en diferentes sindicatos nacionales de industria. Y hoy, camaradas, estamos en una situación dura, difícil, y no lo digo solamente por la lucha propia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno, los gobiernos con una política de Estado, los gobiernos neoliberales, preparan una ofensiva, yo diría terminal, a derechos históricos en el terreno de la seguridad social y el derecho a la jubilación y a una pensión digna para todos los mexicanos de edad avanzada, que entramos a la vejez, etcétera, etcétera. Hay un libro publicado por uno de estos ideólogos, se llama Pedro Vázquez Colmenares. El libro se llama La crisis que viene, las pensiones en México. Ahí, reuniendo y sumando todos los datos maquillados, inflados, que el gobierno ha desarrollado en todas las instituciones en las que interviene, dice que es de tal magnitud el problema de los pasivos laborales que en el año 2010 representaban ya el 104% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el monto de la riqueza nacional que se genera por año, lo mismo en el campo, en la industria, en los servicios, etcétera, etcétera. Y entonces él, para magnificar el problema y facilitar la ofensiva privatizadora, dice que es de tal magnitud ese problema que, de no resolverse, va a generar una terrible crisis económico-financiera, pues representó ya en el año 2010 el 104% del Producto Interno Bruto, algo más de lo que serían 14 billones, con B de bueno, 14 billones de pesos. Y por supuesto ahí entramos nosotros. En el caso de nosotros, en ese estudio y apoyado en los datos que el SAI luego esconde, dice que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, el monto de los pasivos laborales es aproximadamente
268,000 millones de pesos. Para checar ese dato nos fuimos al libro blanco que está obligada cada dependencia a presentar en el caso de procesos de desincorporación, extinción y liquidación, como es el caso de Luz y Fuerza del Centro. Por supuesto hay cero avance en lo que hace al apartado de la extinción, porque no pueden liquidar bienes que son nacionales. Pero en lo que hace al pasivo laboral reconocen ese monto de 268,000 millones de pesos. Y en un cuadro muy interesante, doy el dato. El que quiera consultar el libro blanco se va a la página de internet de la Secretaría de Energía y luego pues hay que moverse ahí adentro, no lo tienen a la vista, siempre ocultan la información, pero lo van a encontrar en la página de la Secretaría de Energía. Y ahí dan un dato todavía más interesante. Reconocen un pasivo laboral de 268,000 millones de pesos, pero dicen que el valor del activo fijo, es decir, de la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza del Centro, representa tan solo 132,000 millones de pesos. Por supuesto, todo esto es absurdo, son manejo de cifras maquilladas, infladas, a través de estudios actuariales, de despachos privados, que hacen los números lo que les piden, los que les pagan. Entonces resulta que tenemos un pasivo laboral reconocido por el SAE de 268,000 millones de pesos y tenemos un valor en activo de 132,000 millones de pesos. Una cosa, por supuesto, absurda, pero en ellos están apoyando para ir declarando la quiebra de los organismos y de las instituciones públicas. Ya dicen, y lo han repetido en varias ocasiones, este año, bueno, desde el año pasado, pero más en este año, con las nuevas pérdidas de nuestros recursos en la bolsa de valores, en donde juegan a la ruleta, si ganan, ganan ellos, y si se pierde, perdemos nosotros. Y el día de ayer la jornada saca una nota en donde anuncia que tuvimos en la última pérdida del mes pasado, fue de más de 75,000 millones de pesos. Pues bien, ese es el tema, y ahí estamos insertos nosotros, como lo estoy demostrando con los datos que estoy manejando. Y entonces regreso a un punto que es el de mayor interés para todos nosotros, que tiene que ver con el tema de las jubilaciones, con el tema de las pensiones, con el tema de la defensa de nuestra cláusula 64. Les hemos repartido un documento que he elaborado con ese propósito. Si alguien no lo tiene, que alce su mano. Todos lo tienen. Mi intervención va a versar sobre esto, pero a partir de lo que es el documento que nos entregó hace unos días la Secretaría de Gobernación en lo que hace al acuerdo para jubilar a cerca de 1,400 compañeros. Lo primero que quiero advertir, para que no haya malos entendidos, porque ya me comentó mi compañero Tomás Fragoso, que cuando esto se conoció, algunos compañeros dijeron, ya valió madres. No, el acuerdo es firme para que se jubilen todos estos compañeros que reúnen el requisito acordado de 23 años en adelante. Lo que está a discusión, y eso es lo que voy a abordar en esta ocasión, es el formato con el que se plantea la jubilación. Nosotros decimos que sea conforme a la cláusula 64, y el gobierno nos entregó hace unos días un documento que divide en dos partes, que se llama la primera parte, comparecencia para dar cumplimiento al laudo, y la segunda parte, que se llama comparecencia para hacer constar la contratación de la pensión vitalicia. Aquí ya advertimos a los solos enunciados de este documento dividido en dos partes una gran diferencia. Nosotros estamos demandando una jubilación y lo que ellos están planteando aquí es una pensión vitalicia. En la primera parte lo que hacen ellos es presentar una propuesta para la firma que dice que la comparecencia para dar cumplimiento al laudo dictado con fecha 30 de agosto del 2010. ¿En qué consiste ese laudo? Recordémoslo, en esa fecha la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a solicitud del gobierno federal, determinó
que se extinguían las relaciones individuales y colectivas de trabajo y que se daba por terminado el contrato colectivo de trabajo. Frente a este atropello, nosotros nos amparamos. Ese amparo llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le concedió la razón al Estado mexicano en lo que hace a su facultad para extinguir organismos descentralizados, pero la parte laboral la regresó bajo el argumento conocido que la Suprema Corte de Justicia no aborda asuntos de esa naturaleza, sino que estos son propios y deben resolverse en los tribunales laborales. Bueno, para no hacer larga la historia, una vez regresada la decisión de la Suprema Corte en lo que hace a lo laboral, nos fuimos al tribunal colegiado. Ese tribunal colegiado en materia laboral sentenció que había lugar al patrón sustituto y le dio la instrucción a la Junta Federal para que citara a la Comisión Federal de Electricidad y la hiciera responsable en su carácter de patrón sustituto. Lo demás también lo sabemos. Se amparó el gobierno federal ante la PGR, fue rechazado, el SAI presentó otra que fue aceptada, la toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no ha lugar al patrón sustituto y deja en firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que estoy citando, del 30 de agosto del 2010. Y ese laudo que deja firme la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en declarar por terminadas las relaciones individuales, las relaciones colectivas de trabajo y por dar por terminado el contrato colectivo de trabajo. Por supuesto, no es tan sencillo como algunos suponen, porque a la par de todo este proceso, nuestro sindicato presentó una demanda, la 1267, por despido injustificado, que impide que ese laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se asiente plenamente y pase a la parte que dice se extinguieron las relaciones individuales y colectivas de trabajo y se dio por terminado el contrato colectivo de trabajo. Quiere decir entonces que esta propuesta que nos hace la Secretaría de Gobernación, la primera parte tiene que ver con dar por concluida la relación individual y colectiva de trabajo y dar por terminado el contrato colectivo de trabajo cuando se remite al laudo de la Junta Federal del 30 de agosto de 2010. Esta primera parte, lo que hemos encontrado es inconsistencias que tienen que ver con que no se maneja de manera directa el contrato colectivo de trabajo. Es decir, cuando uno se va a jubilar, uno aplica la cláusula 62 que establece que se da una liquidación para la jubilación, que esa liquidación para una jubilación se apoya en dos partes de la cláusula 62 que habla de los derechos de antigüedad y se apoya también en la cláusula 41 en su fracción 11ª que habla de cómo se integra, cómo se conforma lo que sería la cuota diaria de jubilación. Bueno, viene parcialmente referido el contrato en este documento, no hay una referencia directa y exhaustiva a lo que establece la norma contractual y ese es el principal defecto de esta primera parte. Y de la segunda parte le voy a dar lectura para que ustedes junto conmigo saquemos las conclusiones debidas. El otro documento dice comparecencia para hacer constar la contratación de la pensión vitalicia. Cito, nuevamente comparece el C, hay un espacio, quien se encuentra debidamente identificado en autos y por la otra el apoderado legal de Agroacemex S.A., quien acredita su personalidad mediante, deja un espacio, y señala que el gobierno federal ha constituido una empresa de participación estatal mayoritaria que tiene como propósito contribuir a la protección del patrimonio de las personas a través de seguros, investigación e información y que en esa condición celebrará la contratación de un esquema de pensión vitalicia en favor del C. En uso de la palabra, el apoderado legal de Agroacemex S.A. manifiesta, primero, que su representada es una empresa de participación estatal mayoritaria de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46, fracción segunda, inciso A,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se encuentra autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, aquí ya podemos sacar una primera conclusión: es una empresa de participación estatal mayoritaria, no es un organismo descentralizado, es una empresa en donde también participa el capital privado. Además, es una empresa de participación estatal mayoritaria que depende de manera directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Numeral 2. Que la constitución de su representada se realizó a través del acuerdo que autoriza la constitución y organización de la institución de seguros denominada Agroacemex S.A., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1990. Segunda conclusión, ya señalé la anterior en cuanto a su calidad de empresa de participación estatal mayoritaria, y en este segundo numeral reconocemos que se trata de una empresa de participación estatal mayoritaria que nace resultado de un acuerdo, no de una voluntad del Congreso de la Unión. Tercero, que en términos del artículo 2 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, su representada en su calidad de Institución Nacional de Seguros tiene como misión contribuir a la protección del patrimonio de las personas a través de seguros, investigación e información. 4. Que su representada cuenta con las capacidades técnicas, operativas y legales para ofrecer esquemas de pensiones vitalicias a favor de sus clientes. En uso de la palabra, el C, el trabajador que se vaya a jubilar, dice, manifiesta, primero, que en atención a su edad y a la dificultad de incorporarse al mercado laboral, es su voluntad destinar parte de su liquidación para contratar un esquema de pensión vitalicia operado por el gobierno federal a través de Agroacemex. Segundo, que su aportación para la contratación de un fondo de pensión vitalicia con Agroacemex será por la cantidad de y la cantidad que se aporte. En uso de la palabra, el apoderado legal de Agroacemex manifiesta que recibe por decisión libre y soberana del C, el trabajador, en su calidad de pensionista, la cantidad que se presente, con la instrucción expresa de conformar un esquema de pensión vitalicia a favor del C. 2. Que el monto de la renta vitalicia que recibirá en forma el pensionista será por la cantidad de, espacio abierto, cantidad que se actualizará cada año conforme al índice nacional de precios al consumidor. 3. Que Agroacemex se obliga a entregar al pensionista el monto de la pensión vitalicia dentro de los primeros días del mes que corresponda a través de los depósitos de las cuentas que para tal efecto se aperturen. 4. Que su representada ha realizado las acciones y gestiones pertinentes para propiciar que el gobierno federal, a través de Agroacemex, garantice que el pensionista, el que se trate, reciba en forma vitalicia el pago de la pensión a que se ha hecho referencia. Bueno, hasta aquí creo que nos queda muy claro. Cuando esto lo comentábamos en otra reunión, una voz del auditorio que dijo, es como una Afore. Sí, en efecto, es como una Afore. Y lo que nosotros estamos planteando es que sea conforme a nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, en el pleno de la dirección esto se rechazó. En la plenaria de la Comisión de Trabajo esta propuesta se rechazó, dejando en claro que no es una ruptura de esa mesa de diálogo, sino el rechazo a la forma en que el gobierno pretende jubilar a los compañeros que ya fueron aceptados y que han cumplido a satisfacción plena del SAE el requisito de los 23 años en adelante. Esto es lo que tenemos, compañeras y compañeros, pendientes, y entonces sitúenlo en el contexto de lo que hemos estado analizando, de lo que hemos escuchado de parte de nuestros ponentes, de parte de nuestros invitados, y esta es la lucha que tenemos enfrente. Estamos en un marco privatizador. Este asunto yo lo he ido abordando desde hace ya varios meses, particularmente desde el mes de diciembre, en donde hice público el documento emitido por el Banco Mundial en diciembre del año pasado, llamado Agenda de Reformas Estructurales para México,
Ese documento fue entregado por el Banco Mundial al gobierno de Peña Nieto en un acto público en el mes de enero. Después vino un documento que emite el gobierno de Peña Nieto llamado la Estrategia Nacional de Energía. Ese documento es una obligación constitucional de cada gobierno de actualizar anualmente la visión y la perspectiva que se tiene en relación a lo que hace a la materia energética. Y en ese documento señalé que hay una parte sustancial que habla que para el desarrollo del petróleo y la electricidad en nuestro país se requiere el capital privado. Bueno, aparentemente hasta este ángulo todo eran especulaciones, pero hoy ya conocemos. El Partido Acción Nacional ya entregó una iniciativa de reforma energética hace algunas semanas. El PRI tiene más de una semana que presentó su proyecto, el día 12 de este mes, un proyecto de reforma energética en materia de petróleo y en materia de electricidad. Y el PRD hace unos días entregó también una iniciativa de reforma energética. ¿Qué encontramos en esos tres documentos? Y aquí ya no estamos especulando, estamos hablando de un asunto que va a ser debatido en el Congreso de la Unión y que está siendo debatido a nivel nacional por las implicaciones que tiene nefastas para el pueblo de México. La iniciativa del PAN lisa y llanamente borra todo el párrafo sexto constitucional. Para quienes conocen el artículo 27 y su párrafo sexto, en la parte relativa en donde se habla del dominio directo de la nación y en la parte media de ese párrafo se habla de tratándose del petróleo, de carburos de hidrógeno, líquidos, sólidos, gaseosos, etcétera, no se otorgarán concesiones ni subsistirán los contratos que se hayan otorgado. Corresponde exclusivamente a la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica, etcétera. Toda esa parte ha sido borrada en su propuesta, en su iniciativa de reforma constitucional por el PAN. El PRI busca acogerse a la sombra del general Lázaro Cárdenas y dice: estamos regresando al texto original del párrafo sexto en materia de petróleo, tal y como lo planteó y lo elevó a rango constitucional el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y agregan, mintiendo, dicen, porque el general Cárdenas estuvo de acuerdo en la participación del capital privado. No dicen lo que contempla su propia iniciativa. El general Cárdenas hace la expropiación en marzo y eleva a rango constitucional y crea la primera ley en materia de petróleo un año y 3 meses después. Exactamente 3 meses antes de concluir su mandato, publica lo que ya había sido votado en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Y si uno lee los considerandos con los cuales se eleva a rango constitucional la expropiación del petróleo, y si uno lee la ley del petróleo de esa época, uno va a llegar a la cuenta de que lo que está planteando Peña Nieto es una terrible mentira. Lo que dice el general Cárdenas es que podrán participar personas físicas mexicanas. Esa es la categoría jurídica que utiliza. Personas físicas mexicanas, por supuesto, no extranjeros. Y más adelante, en el artículo 9 de la citada ley del petróleo de aquella época, señala que no podrán participar empresas de sociedad anónima. Y la explicación es llana y simple también. ¿Por qué? Porque quienes habían sido expropiados habían sido extranjeros y sociedades anónimas. Y era de lo que se trataba, de que no regresaran. Y por eso elevó a rango constitucional la expropiación del petróleo. Pero bueno, ellos piensan que el pueblo de México es tonto y que se va a tragar las mentiras de que el general Cárdenas avaló la participación del capital privado. Y finalmente, la propuesta del PRD es la más larga de todas, son 93 cuartillas. Ya entrando en materia, lo que uno encuentra es lo siguiente: están planteando solamente adecuaciones administrativas semejantes a las que ya tiene Petróleos Mexicanos, pero lo fundamental es que dejan intactos los artículos privatizadores de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El artículo 3, conforme a la ley inicial de 1975, configuraba la exclusividad de la nación en toda la cadena productiva, de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Generar, conducir, transformar, transmitir, distribuir y abastecer en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y lo que hace el PRD en su iniciativa es de que la reforma privatizadora de Salinas de 1992, en donde excluye la parte de generación en la prestación del servicio público, la deja intacta. Y luego los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, que hablan de la facultad para otorgar permisos al capital privado en todo lo que hace a la generación de energía eléctrica, lo deja intacto. A buen lector, lo que yo concluyo es de que se reducen a propuestas administrativas y dejan intacto toda la plataforma jurídica que permite que se siga dando la privatización del sector eléctrico. Ya de manera más particular, lo que encontramos en el caso de la propuesta del PAN y del PRI en lo que hace al sector eléctrico es una enorme coincidencia. El PAN borra toda la parte relativa del párrafo 6 del artículo 27 de la Constitución, eliminando la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y lo que hace el PRI es hacer adecuaciones también en esa ley eléctrica para que de manera conjunta, eso es lo que propone el PAN y el PRI, la iniciativa privada pueda participar en toda la cadena productiva de Comisión Federal de Electricidad. El PAN incluso en su iniciativa pone un organigrama, dice nueva estructura del sector eléctrico y por ejemplo dice generación, pone CFE y abajo pone capital privado, ¿sí? Transformación, pone ahí a CFE y abajo pone capital privado o filiales o asociaciones con Comisión Federal de Electricidad. Distribución lo mismo, comercialización lo mismo. Lo que están planteando el PRI y el PAN de manera conjunta, aunque aparezcan en iniciativas por separado, es de que en toda la cadena que hace a la prestación del servicio público de energía eléctrica participe el capital privado, bien sea en filiales, bien sea en asociaciones directas con Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hay mucho que hablar del tema, yo estoy haciendo un resumen muy apretado, los invito a que puedan leer estas iniciativas, ¿sí? Toma su tiempo, pero vale la pena. Si uno las lee, si uno las analiza, van a llegar a las conclusiones a las que un servidor ha llegado, en el sentido que estamos ya en el marco de una propuesta privatizadora y en ese marco vamos a encontrar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. El conflicto no lo generó Peña Nieto, pero si no lo resuelve, va a ser suyo el conflicto que generó Felipe Calderón Hinojosa. Ese es el dilema que tiene el actual gobierno en el marco de un desbordado conflicto social, como lo estamos viendo en este momento, por la presencia multitudinaria del magisterio democrático que se levanta, toma las plazas públicas y resuelve rechazar el proyecto privatizador en materia educativa. Y nosotros estamos insertos en ese mar de lucha, no solamente en defensa de la seguridad social que hace a nuestro derecho a la jubilación, no solamente en defensa de la educación como mexicanos, sino también en el marco del rechazo a esa propuesta de reforma energética que va a entregar o va a terminar de entregar al capital transnacional, a las políticas del Imperio del Norte, un patrimonio que todavía pertenece al pueblo de México. Esta es la disyuntiva, compañeros, este es el marco en el que estamos luchando y el marco en el cual vamos a encontrar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo aquí dejo mi intervención, por supuesto, como en todos los foros que hemos desarrollado, tanto allá en la Ciudad de México, en nuestro auditorio en Insurgentes 98, como en las diferentes divisiones de nuestro sindicato. Vamos a recorrer todas las divisiones del sindicato,
hasta el día 26, que vamos a concluir en la división del oro, y después vamos a comenzar a salir a otros estados de la República buscando organizar, como lo estamos haciendo aquí, a través de los compañeros de la Confederación, a través de nuestras relaciones de alianza con otras organizaciones de pensionados y jubilados, para organizar un gran frente nacional en defensa de lo que nos pertenece como mexicanos: educación, seguridad social, petróleo y electricidad. ¡Que viva nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva la compañía! Muchas gracias, compañeros, y quedamos a las preguntas. Ustedes tengan a bien presentarnos a un servidor y a nuestros queridos invitados. Gracias. Gracias.